Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de análisis de la revista Energía Bolivia. Hoy vamos a hablar sobre las posibilidades del sector eléctrico en momentos de crisis, en momentos de pandemia, cuando todo el mundo dice que no hay disponibilidades de inversión, pocas posibilidades de consumo. Sin embargo, en el sector energético del 2021 a 2020 se han dado compras y ventas significativas de energía y también significativas actualizaciones de la tecnología eléctrica. Para hablar de estos dos temas es que hemos convocado a 3 expertos del sector energético, como son Renan Orellana, ex consultor del BID, del Banco Mundial, Miguel Fernández, presidente energética, y Stefan Rothschild para conversar, Stefan Rothschild, que es administrador de proyectos de inversión en energía limpia de la empresa Innovasol. Con estos 3 expertos queremos conversar sobre este tema y sus aristas, y vamos a empezar entonces con la primera pregunta, que puede parecer obvia, pero que es necesario para tener contexto. ¿Cómo es que en este momento de crisis, donde todo el mundo habla, como decía al inicio, de poca inversión, en fin, en el sector energético, sin embargo, se están dando significativas ventas y compras de energía y también una actualización importante de la tecnología eléctrica? Lo que me gustaría saber, ¿en qué países más que en otros está ocurriendo esta situación? Puede contestar cualquiera de ustedes 3, por favor. Bueno, no sí es un punto bastante interesante, ¿no? Como dices, es una tendencia que se está dando en general en todo el mundo, ¿no? El cambio de la matriz energética, no solo en Bolivia, sino en todos los países, ¿no? Y hay diferentes países como Costa Rica, que está funcionando con energía 100% renovable. Por ejemplo, Sydney es la ciudad con más de 1 millón de habitantes que funciona con energía 100% renovable. El año pasado en Estados Unidos ha sido la primera vez en la historia que la proporción renovable ha sobrepasado la proporción de generación de energía quemando carbón. Entonces, esto es una tendencia que se está dando en todo el mundo. Y aquí en Bolivia no nos estamos quedando atrás, ¿no? Hay diferentes iniciativas, hay diferentes empresas que promueven el uso de energía limpia, de energía renovable, y se lo está haciendo, ¿no? Si bien los proyectos todavía son pocos en comparación a otros países, hay la oportunidad, cada vez son más empresas que deciden cambiar su forma de consumir energía e instalan paneles fotovoltaicos, ¿no? Como, bueno, el fondo de Miguel, creo, es un ejemplo, no es un sistema fotovoltaico instalado. Entonces, ya hay cada vez más empresas en Bolivia que deciden tomar esta iniciativa y empezar a consumir energía limpia. Miguel, con ese fondo tan significativo y connotativo, ¿cómo podemos analizar este tema? Pero yo creo que un contexto más local, digamos, más nacional del sector eléctrico, hay que verlo unos años, digamos, hacia atrás primero, ¿no? El sector eléctrico en general ha venido creciendo menos, el sector eléctrico total en Bolivia ha venido creciendo menos en los últimos 5 años, es decir, ha habido picos de tasas de crecimiento del 7%, etcétera, y continuamente ha ido bajando, y yo creo que la pandemia ha hecho además que hay una reducción sustancial de la demanda eléctrica, es decir, no en todos los sectores, el sector doméstico, digamos, ha incrementado en pandemia sus consumos de energía, pero el sector residencial, el sector comercial, la minería, etcétera, han tenido grandes déficits de energía y esto ha generado un problema global en el sector eléctrico y hay un déficit que se ha generado ahí que se prevé recuperar, no sé, en 2, 3 años. Entonces, este es un tema macro. Aunque no queramos, ha habido una desaceleración económica en los últimos años que de alguna manera ha hecho que el sector vaya creciendo con una tasa menor cada vez y la pandemia nos ha botado al piso. Ha habido efectivamente un decrecimiento, estamos por debajo con
fuertes señales, digamos, de lo que era el 2019 y todavía no hay atisbos de recuperarnos, y recuperar el sector eléctrico a los niveles de consumo de energía del 2019 nos va a llevar 2022, 2023 como si nada. Es decir, no solo volver a generar lo mismo, sino recuperar todo lo que no se ha generado en este tiempo. Ese es un contexto general, ¿no? Ahora, en este marco de incertidumbres es curioso cómo las energías renovables se incorporan y van generando ciertas oportunidades que son, yo creo, sustancialmente diferentes a lo que se esperaba hace un año, 2 años. Y en específico, creo lo que dice Stefan es verdad, se entran sobre todo el tema de la generación distribuida, el decreto 4477 abre una puerta y esperemos que esto con los reglamentos realmente dispare el tema de la generación distribuida. Sin embargo, eso tiene idas y vueltas que seguramente Renaya nos va a poder comentar, porque hay un tema que todos sabemos de una sobrecapacidad instalada de generación de casi el 100%, estamos con 3.350 megas instalados y nuestra demanda máxima creo que está alrededor de los 1.500, 1.600 quizás. Entonces ahí tenemos todavía ese saldo y eso nuevamente en términos macros habrá que ver cómo se afecta, es decir, finalmente son créditos, son miles de millones que están invertidos ahí que en este momento todavía no están rindiendo lo que deberían rendir, es decir, no están funcionando y por tanto son inversiones que de alguna manera podrían repercutir si es que no le damos la vuelta al sector eléctrico en ajustes tarifarios y estas cosas de las cuales es muy sensible la población mundial. Pero en todo este maremágnum, el tema de las renovables, con el decreto del 4477, en Bolivia por lo menos parece que podría relanzarse y muy fuertemente, con impactos muy interesantes a nivel económico de la gente que invierta, a nivel ambiental, por lo que va a significar dejar de quemar gas, pero hay que analizar estos detallitos. Entonces yo creo que Renan ahí ya nos puede orientar más con estos temas, ¿no? Sí, yo quisiera, para no ir todavía un poco a precisiones, como por ejemplo el tema de la generación distribuida, que quisiera tocar un poquitito hacia el final, a mí me gustaría precisamente incidir un poco en el fondo de mi primera pregunta. ¿Cómo es que se está dando, pese a esta situación de crisis, esta situación de venta significativa de energía? ¿En qué países más que en otros? Puedo asumir de todo lo que ustedes me han dicho que esta situación no es precisamente la de Bolivia, pero me gustaría también incluso que ustedes, Renan, por favor, si pudieras entrar a hacer una aproximación de qué es lo que está pasando en este tema en particular en Bolivia, para que podamos tener un poco la figura completa. Renan, por favor. Ok, gracias, Vesna. Respondiendo a la pregunta que hacías, yo creo que son dos temas diferentes. Por un lado, el crecimiento de la demanda, que sí ha sido atenuada por la pandemia, creo que esto es general. Y por otro lado, los compromisos, la planificación a nivel de los sistemas eléctricos, es producto de algunos años, ¿no? Esto no es que vamos a la tienda de la esquina y compramos un nuevo generador. Especialmente con hidroelectricidad tenemos tiempos de maduración en torno a los 6, 7, 10 años en los proyectos hidroeléctricos. Por lo tanto, es eso lo que estamos viendo, por un lado. ¿Sí? Por el otro lado, hay compromisos a nivel de los países y ahí viene un poco este tema que creo que en todos los países se han venido, digamos, asumiendo ciertos compromisos en esto de la transición energética, ¿no? Cambiar un poco la matriz energética, dejar los combustibles fósiles, y eso ha dado cierta dinámica a cierto tipo de proyectos, ¿no? Aquellos que no incidan sobre consumos mayores de energía, ¿no? De origen fósil. Entonces, creo que es esto lo que estamos viendo. No es necesariamente una respuesta a una demanda creciente, sino más bien desarrollos originados en compromisos, ¿no? Tenemos varios países que han asumido compromisos de acuerdo al Acuerdo de París,
en términos de cambiar sus matrices energéticas. Incluso en la región tenemos casos como Ecuador, Argentina, México, Costa Rica, que tienen estos compromisos, deben insertar dentro su matriz energética fuentes menos contaminantes, ¿no? Y ahí aparecen las hidroeléctricas, o la energía solar, la energía eólica. Creo que es eso lo que vemos por un lado. Yendo un poquito al caso boliviano, es decir, observamos, a pesar de que no existe un compromiso global, pero sí existen compromisos sectoriales. Estaba revisando el plan eléctrico del Estado Plurinacional al 2025, que es nuestra referencia, un poco del horizonte de crecimiento, y vemos que estaba previsto, por ejemplo, crecer a 2.900 megavatios la potencia instalada en el país, pero al año 2025. Como mencionaba Miguel, ya hemos sobrepasado los 3.000 megavatios en el país y vemos una demanda que apenas está logrando mantenerse en torno a los 1.500, ¿no? Hace un año exactamente, en el inicio, digamos, de la pandemia, el impacto fue crítico. Llegamos a 1.200 megavatios en abril del año pasado. Creo que en algún coloquio habíamos tocado justamente este tema. Y estamos recuperando levemente, ¿no? Creo que no vamos a volver a las tasas de crecimiento que dieron lugar a esta potencia instalada, que fue alrededor de 10%, que fue muy optimista posiblemente, ¿no? Entonces dimos saltos bastante grandes. Ahora, es necesario resaltar que esta dinámica, donde observamos incrementos sustanciales de la potencia instalada, como la planta solar de Oruro, con 100 megavatios adicionales, o los ciclos combinados, de cualquier manera responden a una lógica de menor contaminación, ¿no? A pesar de la no existencia de estos compromisos, creo que lo que se ha incorporado en el último tiempo, de alguna manera, son energías limpias, que posiblemente en algunos casos ha generado algunas máquinas apagadas o que tengamos que volver un poquito a consumir gas no muy eficiente, pero creo que ese es un tema temporal, digamos, a la espera de una mayor infraestructura, que creo que es lo que también nos está faltando en el país, de modo que podamos hacer intercambios entre áreas mucho más eficiente que lo que tenemos ahora. Tenemos restricciones con líneas radiales de 230 kilovoltios, algún intento de incrementar la tensión de transmisión entre Santibáñez y Carrasco con 500 kilovoltios, pero todavía tenemos una red bastante incipiente que nos va a tomar algún tiempo, de modo de prepararnos con redes en anillo para una exportación, por ejemplo, o para un uso más óptimo de las diferentes fuentes energéticas en el país, ¿no? Entonces, creo que es eso lo que vemos, Vesna, no necesariamente una respuesta a una demanda creciente, sino compromisos previos que se están materializando en este tiempo. Me interesa muchísimo esa precisión que acabas de hacer. Me interesa también cerrar preguntando que evidentemente mantenemos como pocas veces en el país un excedente de generación de energía eléctrica, pero lamentablemente también mantenemos una ausencia de infraestructura para precisamente comercialización de este excedente. En ese marco podemos decir que en Bolivia no estamos precisamente dentro de los países que en este momento están aprovechando la compra y venta de energía, ¿verdad, Renan? Sí, lamentablemente, en realidad este es un mal de la región, ¿no? Excepto un intercambio interesante, porque prefiero usar el término intercambio a hablar de compras y ventas. Es el término más apropiado, al menos en electricidad. En la región de Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, esa zona que sí tiene la infraestructura básicamente originada, teniendo como centro posiblemente Paraguay con las dos grandes centrales.
El resto, sea por extensión de los países o definitivamente los volúmenes de energía que pueden ser intercambiados, nuestra infraestructura no es, digamos, uno de los fuertes en la región, ¿no? Comparado con Centroamérica, que tienen una línea de transmisión que une a todos los países de Guatemala a Panamá en 230 kilovoltios, no podríamos hacer esto por el tamaño, por la dimensión del continente. O toda la red europea de interconexión eléctrica que funciona muy bien. Acá tenemos limitaciones. Algún rato esto, imagino que con un crecimiento mayor, demandas mayores, restricciones en nuevas fuentes de generación, va a generar esto que se requiere, ¿no? Una mayor infraestructura de transmisión. Y en la región, habrá que precisarlo, lamentablemente, en la región, es decir, en América del Sur, Bolivia es el país que menos infraestructura eléctrica tiene precisamente para intercambiar o comercializar energía eléctrica. Yo creo que esta es una precisión importante que ustedes han podido conseguirla en este espacio. Yo también quisiera preguntarles si esta transición supone gastos adicionales para la economía del país. Porque claro, estamos hablando y parece ser muy fácil, muy interesante, incluso si el tema transición, la palabra transición la vinculamos al cuidado del medio ambiente y al cambio climático, pero me parece que también tendríamos que ver qué es lo que en el fondo también significa esta transición. Significa, por ejemplo, para países como Bolivia, una mayor, es decir, una mayor inversión, gastos adicionales en tecnología, en infraestructura. ¿Está siendo fácil esta situación? ¿Cómo es que ustedes como técnicos del sector podrían ver esta situación? Si podríamos empezar con Miguel, por favor. Bien. Los primeros estudios que hemos realizado sobre el tema de transición energética, que significa pasar de la matriz actual que tenemos basada 93% en combustibles fósiles en el país, y donde la electricidad renovable, digamos, es solamente el 7%, y darle la vuelta a tener una matriz donde la electricidad de origen limpio sea 73%, y los fósiles todavía sean un 27% aproximadamente para el año 2040, con el 2050 este cierre en cero, como nos indica el IPCC, que seamos neutros en carbono. Una primera estimación sale como cerca de 50.000 millones de dólares. Es decir, eso va a costar de una u otra manera cambiar el sector energético en Bolivia, dejar de usar fósiles e incorporar, digamos, de manera decidida las energías renovables. De este monto grande se puede partir, digamos, básicamente dos partes de la torta, ¿no? Cerca de 25.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares tiene que irse al sector hidroeléctrico, y el saldo debería estar en su gran mayoría en el sector solar, sobre todo. Es decir, prevemos, si quieren ustedes, 20.000 millones de dólares de inversión en generación solar hasta el año 2040 para cumplir los requisitos, si quieren, del IPCC de ser neutros en carbono al 2050. De todos estos volúmenes de inversión, es evidente que si queremos empezar hoy, hay que hacer un plan para invertir 2.500 millones de dólares por año hasta el 2040, los próximos 20 años, si no, no alcanzamos a los 50 mil. Pero esta es una situación un poco más compleja. Entonces ahí, imaginémonos el presupuesto general de la nación, todas las demandas que hay, además las restricciones económicas que tenemos, y como está establecido en este momento, que es el Estado boliviano el que tiene preeminencia en actuar en el sector energético, básicamente la primera idea que aparece es que el Estado tiene que invertir 50.000 millones, y esto creo que es un desafío absolutamente grande y que le queda grande a todo el mundo, no solamente a ellos. Por otro lado, si diríamos entonces al sector privado que haga, tampoco sería tan fácil movilizar esto. Entonces necesitamos una suerte de concurso entre lo que es el sector público y el sector privado para poder mover esta cantidad de recursos
que haga que quizás sin vulnerar los principios de la Constitución, manteniendo la preeminencia del Estado en el sector eléctrico, en el sector energético, podamos ir canalizando de alguna manera los términos de la inversión privada. Y creo que, aunque tú quieres tocar el tema de generación distribuida después, solamente como un dato, en las estimaciones nuestras se prevé que más o menos 2 gigavatios, 2000 megavatios de lo que se vendría a futuro debería ser básicamente generación distribuida. ¿Ya? Es decir, 2000 megas, hoy día tenemos 3000 y pico instalados en todo el sistema, a futuro solamente generación distribuida, techos solares en las ciudades, podría estar alrededor de los 2000 megas. Entonces es una cantidad, 2 gigawatts es una cantidad muy, muy grande, que podría ser además canalizada exclusivamente por el sector privado. Y yo creo que ya Estefan puede estar anotando que hay que colocar 2000 gigas, por favor, 2000 megas, por favor, y hay que motorizar esto, porque ese va a ser un esfuerzo privado, que no necesita más que una reglamentación, soporte más bien de impacto, digamos, normativo. Aparte estarían las grandes plantas de generación solar, donde habrá que ver si va a ser el Estado el que sigue invirtiendo, cómo se hace, y también está el tema de las hidroeléctricas, ¿no? Que sí hay que discutirlo con detalle, porque yo creo ahí, para ir cerrando este tema de la transición, hacemos mucho énfasis en las hidroeléctricas de embalse con represas, porque es la única forma de poder aprovechar la energía solar, la energía eólica, que son las fuentes intermitentes. Y en un escenario entonces de cambio climático con impacto de emisiones de carbono cero, solamente tenemos esas fuentes en Bolivia. Tenemos fundamentalmente hidroeléctrica, solar, algo de eólica, un poquito de geotermia y biomasa, vaya a ver lo que se puede desarrollar. Pero en este escenario lo grueso es la solar en términos de megas y todo lo demás. En términos de inversión es la hidroeléctrica, porque sensiblemente es mucho más cara en su inversión, aunque su vida útil y todo lo demás es muy interesante. Y en Bolivia, repito, si no damos el paso hacia empezar a ver cómo avanzamos en el tema de las hidroeléctricas sostenibles, no poner represas en el Amazonas o en los parques nacionales, sino hacer proyectos mucho más interesantes como Misicuni, como el complejo Orani, Santa Isabel, San José, o el tema de Yungas, etcétera, vamos a estar complicados. Es decir, creo que esos son los escenarios que tendríamos que ver en transición. Se van a necesitar recursos, es un desafío muy grande, solamente para el Estado, solamente para el sector privado. Tenemos que hacer una suerte de juntar competencias y juntar capacidades, y además avanzar decididamente en los temas de lo que son la planificación. Y ahí yo tocaría un tema más que ha tocado Znania, el tema de la interconexión. No solamente, yo diría que tenemos que interconectarnos con los otros países, que es vital, sino, pero creo que primero deberíamos lograr la interconexión nacional. ¿Cómo aprovechar en algún momento los vientos que salen en Santa Cruz en determinadas horas y esos excedentes de energía quizás llevarlos, no sé, a los valles, al altiplano? ¿Cómo aprovechar la inmensa radiación solar y el potencial que desarrolla en algunos momentos que justamente podrían estar abasteciendo el norte del país, ¿no? Entonces, estos flujos de energía renovable, de fuentes intermitentes, solamente vamos a poder aprovecharlos de manera íntegra si tenemos una red de transmisión de energía en el país muy robusta. Y eso implica que en la brevedad posible los temas de interconexión, por ejemplo, que Pando ingrese al Sistema Nacional Interconectado y se pueda cerrar algún tipo de anillo o de líneas dobles a través de Trinidad, etcétera, nos permita una serie de canales de transmisión de la energía que posibilita estos flujos de energía renovable que ya sabemos, no digo son caprichosos, pero tienen su variabilidad alta. Pero si no estamos interconectados, vamos a tener que desperdiciar la energía solar que se genera en algún momento en el altiplano,
o las ráfagas de viento de Santa Cruz no la va a poder aprovechar nadie, o la biomasa, si en algún momento se llega a aprovechar en gran manera en el norte del país, tampoco se podría utilizar. Entonces creo que esto también implica la necesidad de reforzar nuestro sistema de transmisión y más adelante, incluso, ni siquiera más adelante, y en paralelo, reforzar los sistemas de distribución en las ciudades, la modernización en lo que significa la digitalización de las distribuidoras, porque estamos hablando de flujos de energía grandes, repentinos, etcétera, que necesitamos controlarlos, ordenarlos, regularlos para tener un sistema eléctrico estable. Claro, porque sería triste, ¿no, Miguel, tener ya también un excedente proveniente de las energías renovables en el país. Estefan, sí, yo creo que Miguel ha tocado también un punto que a mí me interesaba conversar en este espacio, que es un poco el rol del Estado y de la empresa privada en todo esto que viene a llamarse como el desarrollo, ¿no?, de los países. Creo que se han roto muchos paradigmas, hay muchos términos que están obsoletos, hablar de izquierdas, de derechas. Yo creo que aquí de lo que se tiene que hablar un poco es de la capacidad de gestión que debería tener tanto el Estado como el sector privado para generar la gestión del desarrollo, en este caso la gestión de la energía de la mejor manera posible. ¿Cómo es que tú ves esta situación a propósito de todo lo que acaba de comentar Miguel y del rol que deberían tener el Estado o la empresa privada para tener un sistema energético más racional, digamos, en el país? Sí, no, tal cual como dices, y yo creo que tiene que ser una coordinación, un trabajo en conjunto entre el Estado y la empresa privada. Como estaba mencionando Miguel, ¿no? Él decía que en generación distribuida deberían tener como 2.000 megavatios. ¿No? Para esta inversión tiene que entrar la empresa privada. Sin embargo, para poder implementar esta cantidad de energía, las regulaciones, las normas tienen que estar acorde para que se pueda implementar, ¿no? El primer paso, que es la implementación del Decreto Supremo 4477, es muy importante. Si bien todavía está en discusión, la reglamentación todavía no está 100% definida, yo creo que es un buen primer paso, ¿no?, para empezar por parte del Estado, que ya a partir de este decreto supremo te permita, por ejemplo, inyectar la energía excedente a la red. De esta manera, a la empresa privada, tú le das los mayores beneficios de poder instalar techos solares, ¿no?, como los que tiene Miguel en el fondo, y que esto se pueda magnificar. 200 megas es una meta, la verdad que concuerdo con Miguel, es buena, pero también es elevada, ¿no? Entonces hay que ver cómo se financia esto. Aquí juega un rol muy importante la empresa privada, inversionistas, tanto nacionales como también internacionales, pueden entrar distintas instituciones que apoyen al desarrollo del país, y para eso tiene que haber la empresa privada, tiene que haber instituciones, fondos de inversión, diferentes medios que posibiliten y faciliten tanto a la empresa privada como a una persona natural de adquirir estos sistemas, poder instalarlos en sus techos y aprovechar del gran potencial que tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Miguel mencionaba, en el altiplano tenemos el sol, ¿no? Tenemos una radiación solar inmensa, comparado con Alemania, que es uno de los líderes en el sector renovable, es una radiación 3 veces más fuerte, por ejemplo, ¿no? Aproximadamente. Entonces, tenemos que aprovecharla, y para eso hay que fomentar a la empresa privada, tiene que haber una coordinación entre la empresa privada y el Estado, y aprovecharlo, ¿no? También, como decía Miguel, en Santa Cruz tenemos vientos bastante fuertes, hay que saber aprovecharlos, utilizar energía eólica, y para eso la infraestructura en el país, si bien es importante poder tener las redes al exterior, lo que menciona Miguel es importantísimo. Primero, que las redes internas del país estén bien, ¿no? Justamente para aprovechar la diversificación que tenemos en Bolivia, poder aprovecharla en Pando, en Tarija, en Sucre, en todo lado, ¿no? Cosa que no solo se beneficien
los que tienen los beneficios ahí cercanos, ¿no? Sino todo el país. Y para eso yo creo que hay que hacer una inversión que seguramente Miguel lo maneja mejor que yo, que es exactamente hay que hacer para hacer esta distribución, juntar a todo, a nivel nacional todo, para salir beneficiados la mayor cantidad de personas. Renan, estamos hablando entonces de una transición real, de un principio de transición energética en el país, o estamos como siempre y hablando de una integración heterogénea, como fue en algún momento, por ejemplo, el proyecto de la modernidad, que no pudo llegar a todos de la misma manera. ¿Será que vamos a llegar a ese mismo nivel o será que en el sector energético vamos a poder tener más éxito? El tema que considera que toca Miguel me parece interesante, de hablar de una integración primero interna, luego pensar en la exportación de electricidad, lo que también podría suponer pensar que en Bolivia desde ese punto de vista podríamos estar incluso siendo autosuficientes en materia de generación de energía vía las renovables y estaríamos, Renan, prescindiendo en ese caso de las energías fósiles. Yo creo que prescindir de las energías fósiles es un poco difícil. Este es un proceso largo. En este momento, cuando hablamos de renovables, en realidad quienes nos están sirviendo de soporte en el sistema interconectado nacional son las energías fósiles. Encendemos, regulamos una turbina a gas en algún lugar del país. Esto para que tenga un carácter, digamos, en esa lógica de la transición, algo que ya mencionó Miguel, necesitamos más hidroeléctricas. Eso es inevitable. Ese es el colchón que nos va a permitir regular, sostener, mantener la confiabilidad, la calidad del servicio eléctrico en un escenario en el cual no estamos mal, estamos con bastantes proyectos a gran escala. Hablamos de 100 megavatios Oruro, 60 Uyuni, 5 Yunchará, las eólicas con 27 por acá por Colpana, Guarnes, San Julián, El Dorado, que van a ser como 108, más luego Ventolera, etcétera. Tenemos una cantidad impresionante de proyectos de renovables en el sistema interconectado. Si a esto le sumamos la generación distribuida y con el optimismo, digamos, de Miguel, de esos 2.000 megavatios que podríamos estar conectando de renovables, vamos a tener un sistema totalmente oscilante. Hay que amortiguar esto. Entonces, la forma es tener hidroeléctricas del estilo, del tipo, de las características que tiene Corani. No estamos mal, en ese sentido creo que estamos con dos proyectos en este momento, que son Ibirizu y Miguillas, que tienen las mismas características que Corani, ¿no? Tienen un factor de planta de 65% aproximadamente. Eso quiere decir que realmente se las puede usar para efectos de regulación, ¿no? Con turbinas Pelton que no tienen problemas de eficiencia a baja condición de carga, etcétera. Entonces, yo creo que por ese lado estamos marchando. Los resultados los vamos a ver, yo creo que en unos 5 años. No se prevén más centrales térmicas en el sistema, pero también hemos construido el excedente que ahora tenemos, justamente son ciclos combinados que no son regulables. Cuando entra el ciclo de vapor, la posibilidad de regular esa central es mínima o económicamente no es muy interesante. Entonces, creo que por un lado hemos implementado renovables, eso es bueno, pero por el otro lado hemos fijado un poco valores de potencia a través de ciclos combinados. Por eso es que actualmente incluso hemos tenido que apagar algunos ciclos y volver un poco a las turbinas de ciclo simple, que sí son un poco más regulables, un poco más, tampoco en exceso, ¿no? Entonces, yo encuentro eso por un lado. Pero hay un factor que creo que es fundamental en todo esto, que son los subsidios. Este es un tema crítico para todo, para hacer más energías renovables, para hacer más eficiencia energética. En todo sentido, nos afecta mucho el subsidio, ¿no? Tenemos un alto subsidio al gas natural para generación eléctrica
y eso definitivamente coloca un precio de energía bajo. Es decir, ¿por qué tienen éxito otros países como Chile o Brasil en la implementación de renovables? Porque no tienen estos subsidios. Los precios son reales. Por lo tanto, se compite en condiciones reales. Solo para cerrar, tú mencionabas, ¿nos cuesta más la energía renovable en este momento? Definitivamente sí. No solo costo de inversión, sino costo operativo. Estamos subsidiando nuevamente las renovables que están en este momento en el sistema interconectado. Caso Colpana, por ejemplo, que sus costos operativos, de acuerdo a datos disponibles en la AE, están oscilando en los $56 el megavatio hora y tienen que entregar en el nodo de Araucagua a $45. Entonces hay una diferencia en ese sentido, ¿no? Entonces sí nos cuesta realmente por ahora, pero esa es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Solo que esto hay que ir haciendo sostenible y reduciendo el subsidio al gas. Creo que es importante en este sentido. Interesante el tema del subsidio, es un tema siempre permanente en la agenda energética del país. Sí, a mí me gustaría en ese marco ver que retomemos ahora sí el tema del mercado eléctrico, y aquí sí podríamos hablar un poco más de lo que es la generación distribuida, que precisamente ha cobrado mayor cuerpo, mayor atención en el país a partir del decreto recientemente promulgado por el gobierno. ¿Cómo es que ustedes tres están validando esta iniciativa gubernamental dirigida a motivar un poco más las renovables en el país? Si quieren, empezamos por Miguel, por Estefan, no sé, quien quiera empezar primero con las respuestas. Es mejor que nos digas quién. Miguel. Sí. Bien, a ver, yo creo que el tema de generación distribuida, como lo han planteado en este momento desde el Viceministerio de Electricidad y el Ministro de Hidrocarburos y Energía, es una salida muy interesante que rompe, digamos, una estructura de pensamiento, yo creo, en el sector eléctrico y en el ministerio, donde cuando se planteaba estas ideas, el 2009, cuando instalamos el primer sistema de generación distribuida, nos decían que esto nunca va a pasar aquí, y había una oposición cerrada, digamos, al tema, porque se pensaba que las distribuidoras van a perder el mercado y además incorporar fuentes intermitentes en la red, el sistema puede colapsar, etcétera, etcétera. Toda una serie de prejuicios que había, y cuando estos sistemas ya tenían relativa madurez en otros contextos, como Europa, por ejemplo. Entonces, traer el primer sistema a Bolivia, instalarlo y validarlo y mostrar lo que es relativamente una interconexión segura, que no pone en riesgo al sistema eléctrico, que además en el tiempo ya ha logrado ya tener cierta ventaja económica competitiva respecto a los costos de la red eléctrica. Creo que ha sido importante recoger todo esto y traducirlo en esta medida que ha sacado el gobierno, que es el Decreto Supremo 4477. Entonces, de nosotros que hemos vivido todo este periodo, digamos, desde instalar el primer sistema hasta ver el reglamento, yo creo que uno va viendo la evolución de los conceptos, la evolución de los criterios, y creo que en este momento lo que tenemos es una puerta para empezar a trabajar en serio este tema. Creo que dentro del margen de lo que se puede esperar, es bien interesante, aunque para los que somos ambiciosos es poco todavía. Se podría hacer mucho más, pero es difícil, es decir, tenemos que aprender, estamos en realidad empezando una curva de aprendizaje, y como dice la gente del ministerio, el sector, la autoridad de electricidad, tenemos que ver que estos hechos que quizás en otros lugares están comprobados, también funcionan en Bolivia, es decir, que se puede regular, que se puede incorporar de manera más o menos interesante mucha cantidad de potencia en el sistema eléctrico nacional, e ir aprendiendo para poco a poco quizás ir liberando y ampliando la capacidad de generación. En realidad ahorita la gran limitante que tenemos es que nadie
puede generar más con energía distribuida de lo que consume. Es decir, si yo consumo 300, el límite de lo que yo podría generar es 300. Si genero 400, esos 100 excedentes no me lo van a compensar, no me lo van a pagar, no va a pasar nada. Entonces, esto creo que como primera medida es interesante porque hace que podamos, por lo menos, tener nuestros consumos propios, digamos, lograr un balance neto, pero quizás lo que hace es limitar las posibilidades de generación, porque puede ser que haya gente que tenga un poquito más de área y pueda generar más que otros que no tenemos. En mi caso, en mi departamento no voy a poder generar nada, ¿no? Pero las personas que tienen un techo encima, digamos, en sus casas, sí van a poder generar mucho. Y ahí también planteábamos estas ideas que, está bien, hoy no se van a lograr, pero a futuro podría verse si podría haber, no sé, prestarme el espacio de la casa, del techo de un familiar para generar energía ahí y esa energía que se anote a mi cuenta, digamos, ¿no? Porque yo en mi casa no tengo un espacio para generar. Pero todos estos elementos creo que son para discutir a futuro, no hay que olvidarse ninguno y ahorita lo que yo creo que es vital es impulsar que salgan los reglamentos lo más pronto posible para empezar a hacer andar esta locomotora y en el camino vamos a ir aprendiendo, regulando y yo creo que ampliando estos esquemas. Ese creo que es el contexto ahorita de la generación distribuida en el país. Creo que básicamente va a ser una iniciativa de tipo privado. Estamos viendo que aquí el Estado lo que nos van a dar son reglas de juego, técnicas, legales, administrativas para poder interconectarnos con el sistema. Va a haber supervisión, regulación, completamente de acuerdo. Y es las personas, las instituciones, las empresas, las industrias, las que si les parece interesante van a poder hacer inversiones en este sentido, ¿no? Y creo que eso, nada, está abierta la puerta y hay que empezar a encontrar todas las iniciativas que hagan factible expandir la generación distribuida en el más corto plazo posible, en los límites que nos está dando en este momento el Estado boliviano. Estefan, sin duda lo que acaba de decir Miguel es cierto, creo que es una buena iniciativa. Sin embargo, la pregunta, ¿será que para que esta iniciativa tenga mayores proyecciones y mejor desarrollo en el país, será necesario tener una nueva ley del sector y tener también, obviamente, un decreto reglamentario que le permita a esta iniciativa una mayor incidencia en el país? Sí, totalmente. Concuerdo con Miguel. Está bien como puntapié inicial, ¿no? Sin embargo, bueno, como él dice, los que somos ambiciosos no nos quedamos descontentos con la regla de juego que se ha determinado. Yo creo que todavía hay mucho por mejorar. Para iniciar está perfecto, ¿no? Es el simple hecho que ya se esté discutiendo y ya haya salido el decreto supremo, es un paso enorme para todos los que somos parte del sector. Eso no quiere decir que se va a quedar así. Todos estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Los mismos proveedores de energía, la empresa privada, el Estado, y vamos a ir bien. Hay todavía un par de aspectos que creo que se podrían mejorar. El tema de la remuneración, todavía considero que podría ser un poco mayor, justamente para incentivar este tipo de generación distribuida. Como mencionaba Miguel, el hecho de implementar generación distribuida colectiva también debería ser una posibilidad, ya que esto nos limita, ¿no? Como decía, el tener tu consumo de 300 ya te limita a solo poder generar 300, ya que si tú generas más que eso, lo vas a perder y no vas a tener un incentivo más, ¿no? Instituciones que tienen espacio grande, que puedan aprovecharlo para colectivamente poder brindar esa energía a diferentes instituciones, a diferentes personas, ¿no? Los que vivimos en edificio no tenemos la oportunidad de instalar paneles porque, bueno, el techo es de todos y por el momento no se puede esta generación distribuida colectiva. Sin embargo, yo creo que con el tiempo hay que ir analizando las reglas del juego, ir modificándolas de tal manera que sea beneficioso para todos. Pero sí,
hay que empezar en algún lugar y eso ya es algo bueno. Es mejor esta reglamentación que, bueno, nada, ¿no? Porque los que estábamos ya en el sector sabemos los limitantes que teníamos antes del decreto supremo para concretar proyectos. Es muy difícil sacar proyectos que no tengan ninguna merma de energía y ahora ya las vamos a poder inyectar en lugar de perderlas. Considerando igual la situación atípica que nos toca vivir por consecuencia del COVID, ¿no? Universidades concretamente y colegios que ya tienen este tipo de tecnología, ahora como las clases presenciales se han cortado, tenemos un excedente de energía enorme. ¿Y qué hacemos con eso? Por el momento es pérdida, ¿no? Entonces, por más que nos den un precio de remuneración bajo, ya no va a ser pérdida, va a ser algo que ya es mejor que nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, veo favorable el decreto. Todavía hay aspectos que se pueden y deben mejorar, pero como puntapié inicial estamos bien. Si ustedes me ayudan a terminar, empezar a terminar este espacio, podríamos decir que Bolivia no está precisamente dentro de los países que están haciendo ventas significativas de energía a los países vecinos y sin embargo podríamos decir también que Bolivia, pese a su condición de país subdesarrollado, en fin, como siempre nos catalogan, está sin embargo haciendo intentos interesantes en materia de actualización y modernización de tecnología para el sector eléctrico. Si ustedes creen que me pueden corregir esta precisión, les agradezco. Y antes de terminar, yo también quisiera que cada uno de ustedes, de manera muy cortita, me haga una precisión sobre lo siguiente. Yo voy viendo que hay definitivamente la tendencia inobjetable, diría yo, de recurrir a las hidroeléctricas, además de a la energía solar como complemento para la generación de energía en el país. Y las hidroeléctricas, hasta ahora por lo menos, no han tampoco dejado de estar libres de el ruido medioambiental. ¿Cómo creen ustedes que los grandes proyectos hidroeléctricos que en Bolivia parecen estar en la ruta de consolidarse vayan a materializarse con estos ruidos medioambientales que no han desaparecido? Y si todo esto, de alguna manera, todas estas iniciativas vinculadas a las energías renovables, ¿no es un poco también una especie de válvula o de tabla de salvación para enfrentar la ausencia de hidrocarburos, particularmente gas, dentro de la matriz energética en el país? Con estas precisiones que ustedes pudieran hacer, yo creo que podríamos cerrar este espacio que para mí ha sido definitivamente interesante por los aportes que ustedes han venido dando. Renan, si quisieras empezar, por favor. Gracias, Vesna. Concordo contigo respecto a que se están haciendo esfuerzos. Creo que podemos observar cambios en las nuevas centrales que se han ido colocando, proyectos que se están ejecutando. Definitivamente creo que hay una señal en ese sentido, ¿no? Tenemos un futuro, yo creo que más renovable, con mayor presencia de las hidroeléctricas. Sobre las hidroeléctricas, me gustaría precisar o establecer dos categorías, ¿no? Las hidroeléctricas, las grandes hidroeléctricas instaladas en zonas planas que requieren mucho caudal de agua para compensar la falta de altura, y las hidroeléctricas de montaña que aprovechan más bien la caída y no requieren de tanto caudal. Creo que son dos categorías diferentes. Dada la condición del país atravesada por los Andes en dos ramales, especialmente el oriental, tenemos un gran potencial que deberíamos explotar. No necesitamos instalar de golpe 3 gigavatios o 1,5 gigavatio en una hidroeléctrica grande. Pero sí podemos hacer 300 megavatios o 200 megavatios en centrales de montaña. Es el caso de
de Corani o aquello que estamos haciendo Ibirizu y Miguillas. Creo que esto debería ser tal vez ese fuerte para realmente tener esto que un cambio real, ¿no? En el otro sentido, creo que las grandes hidroeléctricas, como tú dices, están en cuestión en el mundo y no tiene mucho sentido en un escenario donde no hemos creado las condiciones de exportación, ¿no? Entonces, creo que sería ese mi criterio sobre al respecto. Miguel, por favor. Bien, a ver, para ir cerrando el tema hidro, creo que lo que Renan señala es absolutamente pertinente. Yo creo que tenemos que mirar el potencial hidroeléctrico en las cuencas que tenemos de la parte media para arriba, es decir, tenemos que aprovechar lo que son las centrales de montaña. Eso es básicamente, y es donde la experiencia que hay en Bolivia es mucho más interesante. Ya decíamos Misikuni, Corani, el complejo que tenemos ahí en los Yungas, el proyecto ahora de Ibirizu, etcétera, nos muestra que podemos generar cantidades razonables de energía con impactos ambientales muy pequeños si comparamos, por ejemplo, con hacer Rositas, El Bala, Cacho de la Esperanza, etcétera, que son proyectos muy complejos y además con connotaciones ambientales muy grandes. Por ahí he leído algún estudio en el que estas megacentrales en Amazonía a veces van generando metano en tal cantidad que era más beneficioso generar con gas, no más la electricidad, que con hidroelectricidad, porque estamos generando otro tipo de gas de efecto invernadero que es mucho más nocivo, ¿no? Entonces, y además ese debería ser un criterio fundamental. Si yo voy a implementar una energía, una fuente de energía renovable, esta, en términos por lo menos de emisiones de CO2, esta siempre debería ser lo menos contaminante posible, que la más eficiente de todas las fuentes con tecnología fósil que existiese. Entonces, eso siempre nos va a permitir hacer proyectos cada vez más sostenibles. Ahí hay que todavía, yo creo, explorar otro tipo de alternativas hidroeléctricas, como las centrales de bombeo, es decir, donde no interrumpan ni siquiera cursos de agua, sino que en plena montaña yo pongo una represa que se va llenando con agua y después voy a soltar el agua hasta abajo un embalse y por ahí de día, usando solar y viento, puedo bombear el agua a la parte alta y en la noche, cuando necesito regulación instantánea, suelto el agua para que justamente estas hidroeléctricas nos alimenten de energía cuando no están presentes las fuentes intermitentes, ¿no? Creo que, por otro lado, decíamos que vamos a necesitar en hidro cerca de 8,000 megavatios. En este momento tenemos 700 megavatios más o menos, y seguramente va a crecer un poquito más con los proyectos que están en construcción, pero hasta ahora creo que estamos con 730 o 760 megavatios de hidro. Tenemos que llegar a 8,000, es decir, 10 veces más. Si hacemos centrales como la de Ibirizu, deberíamos estar pensando en unos 20 o 30, unos 30 proyectos quizás de ese tamaño que nos permita justamente aprovechar todo el potencial hidroeléctrico que tenemos en montaña, y no parece tan complicado si empezamos un proceso de identificación y de planificación ahora. Lo que dice Renan es verdad, son proyectos de largo aliento, estamos hablando de 5, 7, 10 años, que es justamente el tiempo que tenemos porque tenemos una capacidad instalada muy grande en el sector eléctrico y por tanto el gas, etcétera, nos va a permitir solventar este tiempo de crecimiento hasta que salgan las hidros y vayamos desplazando poco a poco las fuentes fósiles. Entonces, yo creo que hay que aprovechar estos tiempos que tenemos. Finalmente, creo que para cerrar con el tema de las renovables y el tema de la pandemia y todo lo demás, en el sector eléctrico, en toda la región, por lo menos hay unos informes de OLADE, la pandemia tiene su impacto fulminante, o sea, ha hecho que todo el sector eléctrico en América del Sur, por lo menos, caiga, ¿no? Entonces, ha habido un descenso general en lo que significa la generación y la demanda, y eso de alguna manera va a conllevar unos efectos todavía en los próximos años hasta que se recuperen esos niveles de generación.
Pero aún así, el entorno de las renovables, por los compromisos que hay que cumplir en términos ambientales, por el compromiso de lucha que hay contra el cambio climático y por la responsabilidad que creo que tenemos nosotros todos con nuestro planeta, tiene que ser firme y tenemos que seguir avanzando. Un detalle más para cerrar. Acabo de ver noticias en estos días y creo que varias empresas petroleras, por ejemplo en Santa Cruz, han empezado a abrir sus divisiones solares, lo cual no es ajeno a nada, ¿no? A nivel internacional, incluso desde el punto de vista de los grandes operadores de como yo creo que tenemos que apurarnos, tenemos que ser más concretos en estos temas. Un detalle más, el último para cerrar esto, no solamente por buena voluntad, no solamente el cumplimiento de ciertos estándares ambientales en la producción de nuestros bienes, en la exportación de nuestros productos. Sin duda, yo creo que en algunos años, cuando exportemos minerales, nos van a preguntar la carga de CO2 que significa esa tonelada de mineral. ¿Con cuánto de emisiones se ha producido eso? Y las minas que estén abastecidas con energía solar, con renovables, que tengan un menor impacto ambiental, con seguridad que van a tener un mejor precio para esos minerales y los nuestros van a ir decayendo en precio, ¿no? O nos van a ir multando al revés. Entonces, hay que ver que esto poco a poco va a ir generando todo un mercado en el cual, de productos y de bienes, en el cual se va a ir contabilizando cada vez más el contenido de emisiones de CO2 que tiene ese producto. Y en la medida que tenga menos contenido de CO2, seguramente los mercados van a ser favorables. Y eso solamente se va a poder lograr si incorporamos cada vez más las energías renovables en las matrices energéticas que tenemos. Gracias. Gracias, Miguel. Y para cerrar ya muy cortito, Estefan, te paso la precisión final de mi pregunta. Si consideras que todas estas iniciativas en materia de energías renovables y con mayor insistencia el tema de las hidroeléctricas, en fin, donde también podríamos citar incluso los biocombustibles, vienen siendo una especie de tabla de salvación para la generación de energía en un país tradicionalmente hidrocarburífero, pero que a decir de algunos técnicos y críticos en el país, estaríamos con escasas reservas para seguir apuntalando nuestra matriz energética. ¿Qué es lo que tú opinarías al respecto, por favor, y como cierre ya de este espacio? Bueno, para cerrarlo rápidamente o en breve, tiene que ser un proceso de transición, ¿no? Como lo están mencionando mis compañeros, tiene que ser gradual, ¿no? Que no tenemos que aprovechar la producción que tenemos todavía del gas en estos años para ir poco a poco transitando el cambio en la matriz energética, ¿no? Con la implementación de las hidroeléctricas, con las características que mencionó Renan, ir haciendo poco a poco que tengamos esta transición y que sea de una manera buena para el país, ¿no? Implementando diferentes proyectos de energía renovable, tanto en el solar como eólico, pero también concuerdo que se tiene que hacer un énfasis en lo que es la hidroeléctrica con las características necesarias. Bueno, yo les agradezco muchísimo, de verdad estos espacios son muy esclarecedores porque a veces son temas técnicos que requieren de un lenguaje, digamos, facilito para que todo el mundo pueda entender qué es lo que está realmente pasando en el sector energético del país. Y nos han permitido también una lectura global y yo les agradezco muchísimo. Los aportes de ustedes son siempre interesantes, necesarios para la revista, para que la revista también pueda construir un criterio energético sostenible. Les agradezco muchísimo, Renan, Estefan, Miguel, por estar siempre apoyando este espacio de la revista y por supuesto que también agradecemos a los que nos han acompañado hasta el final de este espacio y por supuesto también a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio para llegar a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Hasta Vesna. luego. Gracias a todos. Saludos a todos.